Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el repaso con Acciona Energía, que de nuevo vuelve a rebotar desde el soporte de los 18.6. En este caso, bueno, pues el día aquel famoso de las elecciones de Estados Unidos perdió ese soporte en intradía, pero bueno, como vemos lo ha recuperado con mucha fortaleza, recuperando ese primer nivel, esa primera resistencia de los 19.20 aproximadamente, cerrando ese pequeño gap que había dejado. Y en la sesión de hoy, bueno, pues ha chocado con ese primer nivel de resistencia, el siguiente nivel de resistencia que estaba en torno a los 19.70, por donde pasaba la media exponencial de 50 sesiones y la resistencia horizontal de esos 19.70, que bueno, pues como vemos, pues fue resistencia en julio y también fue soporte en esa última caída desde la zona de los entornos de los 21 euros, y después una vez perdida intentó hacer ese pullback a esa zona que fue desde donde cayó, a esa parte baja, esa pérdida que tuvo de los 18.06. Ha conseguido chocar hoy en esa zona, así que bueno, buen rebote desde esta zona de los 18.06. El valor, bueno, pues ha cogido un impulso bastante bueno. Los indicadores, bueno, pues todos girados al alza, no hay sobrecompra. Me falta el Easy Move, que no ha cortado esa línea cero y aún le queda un poco de recorrido. Por el contrario, bueno, pues el Vigía ha cortado ya al alza, a punto de cortar la línea cero. El Concord se abre al alza también. El estocástico alcista, no hay sobrecompra, así que bueno, parece que el valor recupera con cierta fortaleza esta caída de los 18.06, rebotando de nuevo desde este soporte, con lo cual se confirma este suelo importantísimo en el valor. Y bueno, pues una vez tocado esta zona, independientemente de todas estas resistencias de muy corto plazo que tiene el valor, este choque con esa zona de soporte, perdón, que me estoy confundiendo, estoy diciendo resistencia, con esta zona de soporte de los 18.06, implica una continuación de nuevo hacia esa zona de los entornos de los 21 euros. Si bien es cierto que tiene que ir recuperando esas resistencias para llegar, pero bueno, el choque con esa zona por cuarta vez implica ir a buscar esa zona de los 21 euros. Incluso debería de ser capaz de ir a esos 22, 28, pero bueno, pues tiene esa bajista que, como vemos, es la que ha tumbado el valor en esa última ocasión que tocó esa zona en septiembre. Así que bueno, de momento estaría esa zona de esos entornos de los 21 euros, por donde sería una zona bastante compleja, ya que pasa esa bajista, la media exponencial de 200 sesiones y el último máximo que hizo antes de esa caída a la zona de los 18 euros. Eso es lo que vemos en el gráfico diario, y en el gráfico semanal, bueno, pues claramente aquí lo vemos mejor. Esa zona de los 21 euros es la primera zona importante a la que se va a enfrentar el valor, la primera resistencia importante tras ese toque a esos 18 euros, y bueno, pues ya la siguiente estaría en torno a esa zona de los 22, 30, 22, 28 que he comentado antes. Así que bueno, pues parece que ha rebotado de nuevo el valor desde esa zona de los 18 euros. Por indicadores en semanal, bueno, pues a punto de cortar al alza el estocástico, saliendo de la sobreventa. Se ha girado al alza, si bien es cierto que aún está lejos el Vigía de la zona cero. El Concord se empieza a abrir al alza también, y el Directional Move está en zona neutral. Así que bueno, buen aspecto de momento tras ese nuevo toque a ese soporte de los 18 euros. Y bueno, pues veremos a ver si va recuperando todas esas resistencias del más corto plazo que tiene y llega a esa zona compleja, ya lo anticipo, de los 21 euros. Así que bueno, de momento buen rebote en el valor. Y por ahora, bueno, pues ese soporte por abajo es la única referencia que tiene una vez arrancado este rebote. Bueno, e Inmobiliaria Colonial, que también rebota desde
estos entornos, esos mínimos que hizo en torno a los 5.16, 5.18 por ahí. Bueno, pues desde ahí vuelve a rebotar. Hoy ha chocado, ha conseguido cerrar ese gap bastante grande que dejó el valor. Ha conseguido cerrar ese gap, ha conseguido cerrar por encima de esa zona del 5.50, ha chocado en esta sesión también con el 5.58, que sería la primera zona a batir en el corto plazo, ya que es el último máximo que hizo antes de esta última corrección. En esos entornos ahora se va a enfrentar a una zona compleja, en esos entornos de más o menos los 5.70 y los 5.58 por ahí, tiene varias resistencias horizontales más todas las medias exponenciales, es decir que esta zona de los 5.75 aproximadamente y los 5.58 va a ser una zona bastante compleja de superar. En caso de hacerlo, bueno, pues ya el valor prácticamente iría a buscar esa zona de los 61, de los 6,14, perdón, 6,14 y 6,18 por indicadores. Bueno, pues el estocástico saliendo al alza, el vigía cortando al alza, si bien es cierto que aún está lejos de la zona cero. Esto, que ya lo he comentado en el Concord, esta formación de espejo, buena señal, ya lo comenté cuando comenté que podía tener ese rebote. El Directional Move también girado al alza, el Easy Move está girado al alza, pero no ha cortado esa línea cero, es decir, por indicadores bastante bien el valor. Consigue rebotar, consigue mantener esa estructura de máximos y mínimos crecientes de momento que arrancó en marzo. Ahora mismo acaba de marcar un nuevo mínimo que está por encima del precedente, con lo cual la estructura sigue intacta a pesar de la caída. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo va evolucionando el valor. En gráfico semanal, pues como vemos ha dejado una vela bastante alcista, es una figura bastante alcista, con un volumen bastante alto en comparación con las semanas anteriores. En gráfico semanal los indicadores, bueno, pues todavía están bajistas, no se ha girado ninguno al alza, menos el Easy Move, que no ha llegado a caer por debajo de la línea cero, con lo cual, bueno, pues mantiene ese tono alcista en ese indicador. Y bueno, pues a la espera de confirmar esta vela, que bueno, pues sería en sesiones previas, bueno, pues por aquí, por toda esa zona de los alrededor de los 5.70 en gráfico semanal, pues también tiene estas dos medias exponenciales, es decir que bueno, ahora el valor se va a enfrentar a una zona complicada, como ya he comentado, pero si es capaz de superarla, bueno, pues creo que va a tener un impulso bastante importante. Por abajo, bueno, pues y al igual que Acciona Energía, la zona de soporte más cercana sigue estando en esos entornos de los 5.16, 5.18. Bueno, y Green Energy, que no levanta cabeza una vez perdida esa zona de los 30 euros. Bueno, pues lo que ha hecho hoy es un pullback hacia esa zona de la alcista que perdió en las sesiones pasadas. Como vemos, bueno, pues ha chocado justo en ese nivel y desde ahí ha vuelto a cerrar prácticamente en mínimos. Si bien es cierto que tiene divergencias alcistas, tanto en el vigía como en el estocástico, y bueno, pues en los demás están en zona neutral, pero tiene esas dos divergencias. Para mí, para confirmar esa divergencia, pues mínimo deben ser 3 indicadores. Eso es una opinión personal mía. Y bueno, pues esta zona del Concord me sigue gustando, esta zona de espejo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de no perder ya ese mínimo que hizo en torno a los 28 euros y desde aquí consigue rebotar, pero de momento, bueno, pues ha hecho ese pullback a esa alcista que perdió y ha cerrado por debajo de esos 30 euros, así que bueno, de momento no confirma esas divergencias, con lo cual puede seguir la caída. En gráfico semanal, pues como vemos, en la zona de los 27.50 aproximadamente tiene la media de 200 sesiones. Ese nivel debe ser importantísimo no perderlo, junto a los 26.60. Esa zona debe ser
un soporte bastante importante en el valor que no debería perderse. En gráfico semanal, pues como vemos, los indicadores pues están bastante bajistas. El estocástico ya justo entrando en la sobreventa, si bien es cierto que nos ha girado, con lo cual ningún posible giro al alza de momento. El Easy Move, el Directional Move, el Vigía y el Concord, bueno, pues de momento todo bajistas. Así que bueno, de momento a la espera de qué es lo que hace el valor y sobre todo pues tener en cuenta ese soporte de los 26.60, 27.50, que va a ser la zona que no debería perder el valor para intentar tener desde este nivel un rebote que la llevase a buscar esa zona de resistencia más cercana, que estaría en gráfico semanal en esos 34 euros. Así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el valor. Bueno, y Grifols, que me la habéis pedido que a ver si la podía comentar. Bueno, pues está en un nivel complicado el valor, está haciendo bastantes divergencias bajistas ya en el valor en prácticamente pues todos los indicadores. Así que bueno, pues vamos a ver esta situación como está. Ha conseguido romper esa zona de resistencias de esos 10.80 aproximadamente y los 10.44, que era esa zona de resistencia importante. Ahora mismo, vaya por delante, está en medio de posibles OPAs, de tomas de control, etc, etc. Bueno, que eso va a influir mucho en la cotización del valor, independientemente del aspecto de los indicadores. Pero bueno, por lo que podemos ver por ahora, los indicadores, pues como he comentado, tiene divergencias bajistas, así que atentos a posibles correcciones en caso de no ser capaz de romperlas, esas divergencias al alza. Para ello debería de superar claramente esa zona del 11.35 con mucha fortaleza. Y bueno, pues de momento ese es el nivel a batir por abajo, por arriba, perdón, por abajo esa zona del 10.44. Ahora mismo es el soporte más cercano, eso en cuanto a gráfico diario. En el gráfico semanal, pues como vemos, el valor entra en sobrecompra y se ha girado a la baja ya el estocástico. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo reacciona el valor. En el gráfico semanal, bueno, pues como vemos, la zona importantísima a batir sería esa zona de los 12.05. En caso de ser capaz de superar esa zona del 12.05, las divergencias del gráfico diario desaparecerían claramente. Ahora mismo está parada justo en la zona de la media de 100 sesiones en el gráfico semanal. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va reaccionando el valor. Lo dicho, 10.44 por abajo y la zona en principio en el gráfico diario, esa zona en la que ya ha chocado de la zona del 11.38, tenía la horquilla del 11.30 aproximadamente al completo. Esa sería la zona a batir y sobre todo, bueno, pues la zona del 12.05, esos serían los niveles clave. Por abajo, como ya he comentado, bueno, pues esa zona del 10.44. En el gráfico semanal, los indicadores, bueno, pues ya lo he comentado, el estocástico está en sobrecompra y girado a la baja, si bien es cierto que todavía no ha cortado esa parte alta del rango. Y los demás, bueno, pues tenemos al Directional Move muy contraído. Esto, bueno, pues como vemos aquí, si no es capaz de cortar al alza la media negra a la roja, bueno, pues estos son, como vemos aquí, bueno, pues son zonas de techo que suelen marcar los valores. Así que bueno, vamos a estar atentos a esos giros. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 zonas de techo que hizo el valor justo en esos entornos. Si bien es cierto que todavía le queda ahí un poco, podría intentar tocar esa zona del 12.05 y veríamos a ver ahí en ese nivel cómo reaccionaría. Lo dicho, importantísimo superar esa zona del 12.05, superarlos al alza con fuerza para, bueno, pues no hacer lo que hizo en estas zonas, en el Directional Move, que bueno, pues marca esa zona de techos de esta manera. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, este es el primer vídeo. En esta ocasión voy a hacer la segunda parte, porque tengo bastantes valores y no me entran todos en el mismo formato para poner sobre todo los títulos de los mismos. Así que voy a subir esta primera parte y ahora mismo me pongo con la segunda parte.